Efecto dominó del final de un conflicto. En el contexto actual del postconflicto en Colombia, tras un acuerdo de paz firmado con el principal grupo armado al margen de la ley, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, son diversas las problemáticas que se han derivado del mismo. Pero, tal vez la más recurrente, la que más resonancia ha generado, es la que gira en torno al asesinato de líderes sociales a lo largo de los poco menos de 2 años y medio que han transcurrido desde que se firmó el acuerdo. Las cifras exactas corresponden a 97 casos en 2016, 159 en 2017 y, con un abismal incremento, 226 en 2018, sin mencionar los del presente año, según los informes de Indepaz publicados por El Tiempo. En ese sentido, podríamos perfectamente categorizar estos violentos acontecimientos como una crisis humanitaria. Los líderes sociales asesinados han sido, en su mayoría, defensores de los derechos humanos pertenecientes en parte a organizaciones campesinas, comunidades indígenas y grupos afrodescendientes. Las razones que más se repiten en torno a los asesinatos cometidos son por disputas por la apropiación del espacio y la protección de recursos naturales, según afirma Leonardo González, coordinador de Indepaz. El impacto social que se ha desencadenado a raíz de estos trágicos sucesos ha sido significativo y una oleada de conmoción, impotencia e indignación se ha manifestado dentro de la población en general. Diversos sectores de la sociedad se han movilizado y han expresado su rechazo a tales conductas violentas, argumentando en favor del cómo es posible que tras una negociación y un acuerdo de paz firmado, que pondría fin a uno de los conflictos armados con la guerrilla organizada más grande y con más presencia en el país, se presenten aún estos altos índices de homicidios a nivel nacional. Un sentimiento de preocupación pone en duda la felicidad y tranquilidad del acuerdo de paz tras el continuo asesinato a estos líderes, quienes solo buscan el respeto a los derechos humanos. Con relación a esto, me cuestiono si acontecimientos de esta índole deberían tomarnos tan de sorpresa. Pues bien, es un hecho que causa impotencia e indignación, como toda crisis humanitaria. Pero, ¿es realmente una problemática a la cual la mayoría de la sociedad ignoraba su llegada y propagación? Esperábamos francamente que después de más de medio siglo de uno de los conflictos armados más violentos, corruptos y sangrientos en el mundo, se impondría inmediatamente la paz y se restauraría el orden social general en el país. Así pues, con el objetivo de responder dichos interrogantes, es necesario comprender la naturaleza de un conflicto armado y su posterior término por medio de la reconciliación. Cuando estalla un conflicto armado es porque existen fuertes inconformidades por parte de al menos uno de los implicados, que al percatarse de que sus peticiones son ignoradas o ya de plano rechazadas, opta por tomar justicia por mano propia. Es allí cuando el grupo inconforme decide tomar la vía armada y se declara en oposición. A lo largo del conflicto se genera una atmósfera de reticencia, no solo por parte de los partícipes del conflicto, sino de la sociedad en general. Estos sentimientos pueden entorpecer, en cierta medida, una presunta y posible negociación, pues para algunos sectores y poblaciones afectadas no hay cabida para la reconciliación. Su justificación es básicamente que sienten que reconciliar es deslegitimar la justicia y dejar impunes los hechos que el conflicto les ha causado. Cuando finalmente se logra llegar a un acuerdo y se logra superar el odio y el rencor, dando paso a la aceptación, perdón, reconocimiento de posiciones y reconciliación, se puede efectuar la resolución del conflicto. Pero producto de esto, debido simplemente a su naturaleza como conflicto, o más aún, por los aspectos que caracterizaron al mismo, se derivan consecuencias, que no considero moralmente apropiado denominarlas naturales, pero sí que actúan como un efecto dominó producto del fin de tal conflicto. Además, si analizamos las razones por las cuales los líderes sociales han sido asesinados, podríamos efectivamente relacionarlas directamente con algunas condiciones a las cuales las FARC accedieron. Tal es el caso de la evacuación de las numerosas tierras que, en algunos casos, de manera forzosa, se habían apropiado. Estos espacios eran ocupados en gran medida para plantar cultivos ilícitos. No resulta entonces sorprendente que, tanto otras guerrillas aún activas como el ELN
o grupos armados de derecha al margen de la ley, como las organizaciones paramilitares o ya de por sí las grandes multinacionales, quieran hacerse con el espacio para realizar también cultivos ilegales o explotar a gran escala los recursos naturales. Ahora bien, en el marco teórico de la noción o concepto de hecho social, Durkheim define el concepto con argumentos relacionables con lo que se expone aquí, considerando a, entre comillas, la asamblea, al acuerdo de paz entre gobierno y FARC, y, entre comillas, cosas atroces como las consecuencias violentas del conflicto. Durkheim afirma, cito, cuando la asamblea se ha disgregado, influencias sociales dejan de actuar sobre nosotros y, al encontrarnos solos con nosotros mismos, los sentimientos por los cuales hemos pasado nos hacen el efecto de algo extraño en donde ya no nos reconocemos. Nos damos cuenta entonces de que mucho más que experimentarlos, los huimos de padecer. Incluso sucede que nos horrorizan por ser contrarios a nuestra naturaleza. De esta manera, individuos perfectamente inofensivos, en su mayoría, pueden, reunidos en multitud, dejarse arrastrar a hacer cosas atroces. Durkheim, 1988, página 43. Más adelante, Durkheim plantea que, abro comillas, un sentimiento colectivo que estalla en una asamblea no manifiesta simplemente lo que había en común entre todos los sentimientos individuales. Es resultante de la vida común, un producto de los actos y las reacciones que se efectúan entre las conciencias individuales. Durkheim, 1988, página 47. En ese sentido, podríamos asociar la aparición de fenómenos sociales, producto precisamente del comportamiento o idea, ya sea compartida o no, de un determinado grupo social. Esto es entonces un hecho social. Durkheim lo plantea de la siguiente manera. Cito, un hecho social se reconoce gracias al poder de coacción exterior que ejerce o que es susceptible de ejercer sobre los individuos. Y la presencia de dicho poder es reconocida a su vez bien por la existencia de alguna sanción determinada o bien por la resistencia que le lleva a oponerse a toda empresa individual que tienda a violentarlo. Durkheim, 1988, página 48. Por añadidura, considero oportuno concluir que independientemente del conflicto armado, guerra o confrontación violenta, siempre va a tener consecuencias, ya sean positivas o negativas. Basta con mirar hacia atrás en la historia mundial a una Alemania resentida tras el armisticio firmado y posterior Tratado de Versalles en la Primera Guerra Mundial, en el cual Alemania se atribuía la responsabilidad de la guerra en contra de su voluntad. Las consecuencias de este acuerdo y aparente fin del conflicto fueron nada más y nada menos que la violación de los acuerdos con la llegada de Adolf Hitler y el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Las inminentes consecuencias de un conflicto armado son inevitables, e independientemente de que sean positivas o negativas, la cuestión radica en cómo y con qué posturas se deben afrontar. No solo nosotros como individuos, sino especialmente como una sociedad en post-conflicto. Y es que es precisamente esta última, la faceta más difícil del mismo. Considero primordial entonces intensificar las labores pedagógicas en torno a la historia del conflicto armado en el país, con el fin de no recaer en los mismos errores que han afligido a esta sociedad. He aquí cómo un hecho social cambió el rumbo de la guerra de Vietnam.